Parece que... ¿Vale? Bueno, hoy en la sesión de formación continuada del Servicio de Radiología del Hospital Josep Trueta contamos con la presencia del doctor Stanis Arana, adjunto y consultor de radiología del Instituto Valenciano de Oncología, ¿vale? Que nos hablará de la columna metastásica, lo que el radiólogo necesita saber. ¿Vale? Doy paso ya al doctor Stanis Arana cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la moderadora y al doctor Pedraza su invitación en este evento que desde luego está concitando tanto interés en la comunidad radiológica española y fuera, y es de agradecer que se pueda unir tanta gente en eventos de aprendizaje. Por lo tanto, enhorabuena, y a ustedes por su tiempo en esta mañana, que algunos estarán de trabajo y otros de vacaciones, pero vamos a intentar ser lo más concisos posibles. Respecto al tema de la columna metastásica, este es el esquema con el que vamos a trabajar. En general, a definir de dónde estamos, cómo trabajamos en la práctica clínica y lo que el radiólogo tiene que informar. Y luego, pues vamos a ver cómo trabajamos con distintos problemas, ¿no?, que nos presenta la columna, ¿no? Tenemos que tener claro que es el órgano al final donde más frecuentemente existen metástasis, en series de autopsias, etcétera, etcétera, ya se ha publicado, y que aproximadamente un 70% de los pacientes oncológicos presentan metástasis al final en una fase avanzada o más, ¿vale? Las últimas series indican que estamos quizás infraestimando, ¿no?, cuántas metástasis hay. Y este es uno de los temas cruciales, ¿no? Por técnica, bueno, ¿cuál es, ¿no?, la mejor para definir si es metástasis o no es metástasis? Entonces, revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues nos dicen que la precisión por paciente de la resonancia sería un poco mayor que el PET-CT, luego que el SPECT y luego que la famosa gammagrafía. Y si vamos por lesión, ¿vale? Entonces estaríamos con el PET-CT igual que la resonancia para definir si es metástasis o no es metástasis. Es decir, pues solo las revisiones sistemáticas y metaanálisis o bien por paciente o bien por las lesiones en general. Respecto a las secuencias, pues mi recomendación es de un radiólogo que hace mucha columna todos los días metastásica, toda la columna, exploren toda la columna, no se limiten a solo la columna lumbar, etcétera, etcétera, ¿no? Si tengo que quedarme con una secuencia, pues T1 y T2, ¿vale? Esto también es una cosa clásica, pero sobre todo lo novedoso es que olvídense del STIR, ¿de acuerdo? Desde hace ya varios años en los que se publican estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, especialmente el STIR en campos altos tiene menos precisión que las secuencias clásicas. Y es algo en los cuales ustedes pues tienen que empezar a trabajar y darse cuenta por dónde estamos. Si nosotros trabajamos con secuencias en las cuales tenemos T2 con supresión grasa, pues la transición no podrá ser brusca, tendremos que ir acostumbrándonos a ver cómo son las lesiones, pero el mensaje clave es Spineco T1, de acuerdo, como la secuencia básica, y el T2 secundario, ¿no? Y si puedo, pues trabajo con las secuencias Dixon o ideal, el T1, depende de la denominación del fabricante, y en las cuales podemos tener una secuencia en la cual en una misma tengamos en fase, fuera de fase, etc. Y esto es particularmente útil cuando tengo paciente en los que solo tengo una lesión, tengo que definir más el diagnóstico, es metastásica, no es metastásica, etcétera, ¿no? Pues ese desplazamiento químico, esa secuencia de desplazamiento químico, me dice que cuando en fuera de fase hay una pérdida de intensidad de señal mayor del 20%, tengo una precisión bastante razonable para decir que es benigna, ¿de acuerdo?
y entonces puedo trabajar con una secuencia en la cual puedo tener una razonable precisión para la lesión única con una prueba no muy compleja para decir si es benigna o no es maligna. Ojo, como todos, ya sabemos que tienen sus limitaciones de sensibilidad y especificidad. Bien, tenemos la resonancia y en este caso también el TAC. ¿Qué tenemos que informar? Bueno, pues tenemos que localizar las lesiones, sobre todo pues, en la clásica división de columna anterior, media y posterior, que biomecánicamente también nos viene bien. El líptico, blástico, etcétera, etcétera, en la estadificación y la compresión medular, si hay o no hay. Y esto lo podemos hacer, la verdad, es de forma sencilla, no se asusten. Y tenemos que tener en cuenta también otra cosa, que a veces tenemos lo que se llama el fenómeno FLAIR, ¿de acuerdo? Que es respuesta osteoblástica a un tratamiento de quimioterapia en metástasis no detectadas. Particularmente se da con inhibidores de la tirosinquinasa, el carcinoma del pulmón, y entonces lesiones que en el momento basal no se veían y aparecen luego en el siguiente control tras tratamiento. Esto no es progresión, ¿de acuerdo? Es simplemente una respuesta en la cual nosotros vemos la consecuencia del tratamiento, pero sin haber visto la lesión previamente. Por lo tanto, precaución con estas lesiones y no exactamente es la progresión. Estos signos de indirectos de respuesta en el TAC, bueno, pues lo saben ustedes, que son la esclerosis, las lesiones líticas, etcétera, y las lesiones óseas, cuando no hay masa de partes blandas, ya sabemos que caen fuera de lo que es el RECIST y todo lo que es medible. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión como indirecta de una respuesta, un retorno a la médula ósea normal. Y respecto a esta localización de las lesiones, pues debemos saber que en los pedículos hay un más alto riesgo de compresión medular, que cuando la lesión va progresando en los pedículos tenemos que estar y poniéndoselo directamente al oncólogo en el informe o al radioterapeuta de progresión en pedículos y explicárselo, porque a veces no lo saben, porque estamos insistiendo en que están en pedículos. Si es una lesión única puede ser subsidiaria de un tratamiento percutáneo, etcétera, pero que tengamos el mensaje claro de que es un evento que puede ser muy preocupante. Y una vez que progresa, pues normalmente tenemos que definir cuál es la progresión en cuanto a la altura del cuerpo vertebral, la invasión del canal vertebral, etcétera. Pero generalmente es con origen en los pedículos, los problemas de compresión y de fractura. Esa respuesta también generalmente se traduce en esclerosis y evidente disminución del tumor de partes blandas. Ojo, que la esclerosis no quiere decir que sea un restablecimiento completo de lo que es el tumor. Puede ser restablecimiento de lo que es una médula ósea más o menos normal, pero insuficiente y se puede fracturar, ¿no? Y se puede fracturar y esa fractura no quiere decir que también sea una progresión de la tumoración. Tenemos que tener en cuenta que los tratamientos de radioterapia provocan insuficiencia de lo que es la médula ósea de los cuerpos vertebrales de la lesión y probablemente también de arriba y de abajo. Y hay fracturas que no son debidas a esas metástasis, sino a los tratamientos. Y respecto a este seguimiento de la radioterapia, tenemos que tener en cuenta que cuando se tratan lesiones, los campos de radioterapia van con las líneas de isodosis, en el sentido de dependiendo de cómo se haya planificado por radioterapia y radiofísica, y lo que debemos ver es primero una disminución de lo que es la tumoración de partes blandas y luego una progresiva sustitución de ese tumor por una médula ósea similar a lo que realmente
debería estar en el cuerpo vertebral. Ojo, similar, no igual, ¿vale? Igual no se queda nunca. Si lo hacemos con técnicas muy avanzadas de perfusión, podemos ir viendo unos cambios muy distintos, pero exactamente igual no se queda esa médula ósea. Este es un caso en el que un paciente con cáncer de pulmón, en el que se le pone erlotinib y como lesión única pues se utiliza radioterapia estereotáctica del cuerpo, como ven la planificación de lo que es todo y la protección en teoría de lo que es el canal medular, y esa progresiva restitución nos da al final pues una fractura que se ha quedado en el cuerpo vertebral con una médula ósea similar, no exactamente igual, pero similar a lo que debería ser en condiciones de un paciente con una fractura vertebral osteoporótica. Y aquí venimos a una de las cosas en las cuales más interesado hemos estado en estos últimos años con un montón de compañeros, es la estadificación de la columna. Las fracturas vertebrales traumáticas ya saben que se siguen por otro tema, por la OS Spine, etcétera, que son otras clasificaciones para los que hacen traumatismos, pero aquí es, ¿vale la pena operar en este paciente? Es decir, con estas lesiones en la columna, ¿vale la pena? Y esto es una de las cosas que quiero insistirles. Los radiólogos estamos exactamente igual de capacitados que el resto de compañeros que tratan a estos pacientes para decir si esa columna, cuál es el pronóstico respecto a la columna. Entonces, es fundamental escalas de valoración que nos digan a 90 y un año. Mucha gente piensa, escalas, ya, esto es un problemón, un follón. No, las hay muy sencillas y muy complejas. Vamos a intentar hacerlo sencillo. Las primeras son, pues, japoneses, que lo hicieron, luego existen bastantes, y últimamente se ha comprobado que la mejor es el SORG, que es Skeletal Oncology Research Group, y tiene una página web, un link donde puedes, clicando, donde se puede entrar y vas complementando los datos sencillos en los cuales podemos tenerlo. Y al final lo que nos da es una ventana, un resultado, ¿de acuerdo? En lo que nos da la supervivencia a 93 días o 90 días y un año. Y esto ya nos quiere decir, junto con todos los demás datos clínicos, cómo podemos hacerlo. Con las historias clínicas actuales electrónicas, donde podemos conocer la analítica, el ECOG del paciente, etcétera, etcétera, los radiólogos estamos exactamente igual de cualificados que los demás para poder dar una escala. Que queremos utilizar otra más sencilla o clásica, por así decirlo, o la que se lleva en el bolsillo, como ya la llevan muchos compañeros cirujanos, por ejemplo, la de Tomita, ¿no? Y luego está la de Bauer. Necesitamos la imagen, necesitamos la resonancia y tenemos una escala. Esta escala de Tomita, por ejemplo, nos va dando una puntuación y en función del crecimiento del tumor, que sería esta primera columna, luego, según las metástasis que haya viscerales, si son tratables o no tratables, y las metástasis óseas, podemos dar una puntuación. Y en esta escala, mayor puntuación, peor pronóstico. En este caso es una paciente con un carcinoma de mama, pues sería 1 por mama, 2 por tratable porque tuviera otra metástasis, por ejemplo, pulmonar tratable, etcétera, etcétera, y 2 por raquis múltiple, pues entonces tenemos una puntuación de 5, ¿vale? En función de la puntuación, pues hay un pronóstico o no para esta variación en las puntuaciones y en los pronósticos. Otra escala muy sencilla de utilizar, que se utiliza, por ejemplo, en muchos hospitales del centro de Europa, es la escala de Bauer, y en el mismo caso tenemos que 4 asignaciones en función de si metástasis viscerales, metástasis esquelética única, no tumor pulmonar o el tumor primario que sea mama, mieloma, etc. Esta va al revés, por así decirlo, peor pronóstico con bajas puntuaciones, ¿vale? Entonces, podemos utilizar una desde el link de nuestro ordenador, sencilla, etcétera, como el SORG, o estas también, que son relativamente
fáciles de comprender y que las llevan en el bolsillo muchísimos compañeros cuando les llaman a interconsulta en pacientes con metástasis en oncología o radioterapia, etc. Y llegamos a una de la complicación más temida de la columna metastásica, que es la compresión medular. Aquí insisto en las secuencias axial T2. Muchos nos dicen, es que la columna dorsal no me queda bien, etcétera, etcétera. Bueno, más vale un axial T2 en el que pueda ver más o menos el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, porque es la secuencia fundamental para poder definir las escalas. Estas escalas son pronósticas y también son de utilidad para el tratamiento, para la radioterapia. Entonces, con compresión medular, al menos tengo que hacer un sagital T2 y un axial T2, ¿de acuerdo? 2 secuencias al menos, y con eso doy respuesta a la inmensa mayoría de los problemas. Entonces, esta escala estaba propuesta por un neurocirujano y es en función de cómo el tumor va o no comprimiendo el conducto espinal. Entonces, 0 solo en la vértebra, por así decirlo. 1A ya deforma mínimamente el saco dural. 1B se mete un poquito más. 1C ya contacta con la médula. 2 contacta con la médula ampliamente, pero hay líquido cefalorraquídeo. 3 no hay líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Esto, que nos sirve para hacernos la escala, y la podemos tener perfectamente en el escritorio de nuestros ordenadores, nos va definiendo dónde vamos comprimiendo la médula espinal aquí. Y tiene utilidad porque, por ejemplo, radioterapia trata 1C. ¿De acuerdo? Y esto nos le va diciendo también cómo responde cuando haya un seguimiento a este paciente. El 2, como hemos comentado, un contacto amplio con la médula espinal y lo puede incluso deformar, pero hay líquido alrededor. Y 3, ya no hay líquido alrededor. ¿De acuerdo? Fíjense que hemos estado poniendo secuencias un poco distintas. ¿De acuerdo? Pues es lo que es la vida diaria en las máquinas. ¿De acuerdo? A veces tengo que hacer eco de gradiente en la columna cervical o un cube, en la columna lumbar un fase espineco T2. Pero utilizo algo en lo que me permita ver el líquido cefalorraquídeo y el contacto con la médula espinal de forma consistente y reproducible. Ampliamente se ha visto que es sagital T2, axial T2. Y llegamos al otro problema grave de la columna, la famosa inestabilidad. ¿Y por qué nos tenemos que preocupar todos los que tratamos con la columna metastásica? Bueno, porque todo esto produce dolor, sintomáticos, deformidad progresiva, compromiso, etcétera, etcétera. Y alrededor, ¿vale?, de el 70% de inestabilidades, fracturas vertebrales, etcétera, producen retrasos y morbilidad de otros tratamientos. Es decir, no se puede hacer algo que estaba previsto en este pronóstico del paciente por este problema de inestabilidades o fracturas, etcétera. Y esto es un problema realmente escandaloso, pero a nivel mundial, porque fíjense que cuando hay una fractura patológica en un fémur, en un radio, etcétera, etcétera, habitualmente se consulta siempre al cirujano ortopédico o al neurocirujano. Y cuando hay una fractura vertebral, solamente el 12% se consulta al neurocirujano, al cirujano ortopédico. Y hay muchas fracturas vertebrales. Y tenemos nosotros, los radiólogos, mucha responsabilidad porque muchas veces infraestimamos. No utilizamos el lenguaje también adecuado. Debemos olvidarnos de la palabra acuñamiento. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Fracturas, ¿vale? Y entonces tenemos que decir eso y todo el mundo tiene que ser consciente de esto. Y una fractura en un paciente metastásico es un problema porque si no se hacen cosas, muchas veces va a retrasar otros tratamientos. Y nosotros
somos una parte de ese tratamiento. Por lo tanto, tenemos que implicarnos en ese sentido para evitar, pues, incapacidades, encamamientos que producen, pues eso, problemas mentales, depresiones, etcétera, etcétera, deformidad. Por lo tanto, sensibilicémonos y utilicemos en primer lugar el lenguaje adecuado, fractura, ¿de acuerdo? Y todos los demás compañeros que tratan esto también deben estar implicados en esto y, evidentemente, consultar. Porque no es lo mismo una lesión única, como en este caso, en una zona de transición de charnela dorsolumbar, ¿de acuerdo? En la cual no hay compresión medular, es una lesión blástica, estará alineado, etcétera, etcétera, como en pacientes con múltiples metástasis, con una lesión ya vertebral cervical, en la cual hay un patrón que ya no es puramente metastásico, es mixto, etcétera. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto? Bueno, pues está la famosa escala SINS. Y en esto insistimos, los radiólogos estamos perfectamente cualificados para poner una escala SINS cuando veamos unas fracturas o unas lesiones vertebrales. Esto se divide en una escala en la que va valorando una serie de puntuaciones. Utilizamos el nivel más afecto, solo el más afecto. No tenemos que empezar a sumar distintos, etcétera, etcétera. Y en función de dónde está la lesión, la localización, en función de si hay el tipo de dolor, el tipo de lesión ósea, dónde está la localización L1, por ejemplo, si es lítico-blástica, etcétera, o mixta, etcétera, y la alineación radiográfica de esa columna, nosotros la podemos ver perfectamente. Si hay una cifosis de nuevo, una deformidad de nuevo, donde no debería haber una cifosis, donde está el colapso del cuerpo vertebral, en la cual medimos la altura, ¿de acuerdo? Y si está tan aplanado que no podemos medir bien la altura, pues comparen con un cuerpo vertebral adyacente, ¿de acuerdo? Y entonces midan la altura y todo esto lo podemos ir dando. Y afectación de las estructuras posterolaterales, es decir, los pedículos famosos, ¿no? Si es bilateral, unilateral, etcétera, ya está, ¿no? Y al final tenemos una suma, una puntuación, una suma que es sencillísima de hacer y nos dice 3 niveles, básicamente. Si la columna es estable, si es indeterminado, con una posible inestabilidad, o si es inestable. Lo que nos quiere decir es que se debe consultar al cirujano cuando ya es más de 7. ¿Vale? Sencillo. Solo el nivel más afecto. Ni uno más ni uno menos. El que nosotros consideramos que es el más afecto, tenemos que hacerlo. ¿Vale? Entonces, pues, un ejemplo simple. Carcinoma de pulmón, dolor continuo, metástasis viscerales múltiples. Pues necesitamos habitualmente la prueba básica del TAC para medir si es lítico o es blástico. Si tenemos las dos, pues muchísimo mejor, pero con el TAC ya nos podríamos apañar. Y tenemos que darle la puntuación en función de transición dorsolumbar, 3, dolor continuo 3, lítica 2, alineación está mantenida un 0, afecta al cuerpo vertebral, sí, posterolateral, sí, uno de los lados, fíjense, ¿vale? Por lo tanto, SINS 9, potencialmente inestable y ya, evidentemente, más de 7, hay que poner interconsulta a cirugía o neurocirugía. Otro ejemplo, pues, múltiples metástasis vertebrales, subtumoración de partes blandas, extensa como ve, incluso ya tiene compresión medular, ¿de acuerdo? Como se está viendo, que en este caso, pues, sería un Bilski de 2, porque todavía quedaría algo de líquido cefalorraquídeo por aquí, y al final la inestabilidad es de 13.
Eso es la inestabilidad, no que se pueda operar ni nada por el estilo. Simplemente ya nos dice que es inestable, es una columna inestable, por lo tanto, si no se puede operar, pues tenemos que empezar a pensar en otro tipo de tratamiento, corsé, etc. Y respecto a todo esto que hemos visto de distintas escalas y profesionales y tal, ¿quién es mejor para evaluar este SINS? Pues fíjese, y si hay algún neurocirujano en la audiencia, pues bienvenido, pero se consideraba palabra de honor que la columna metastásica, la inestabilidad, eran los neurocirujanos los que mejor sabían cómo era y podían valorar. Pues no. Ya hemos comprobado un montón de profesionales españoles en esta serie de trabajos que hemos llevado durante estos años que no hay diferencias entre el oncólogo médico, el oncólogo de radioterapia, el traumatólogo, los neurocirujanos y los traumatólogos en valorar SINS, en valorar escalas metastásicas. Estos son los acuerdos intraobservadores e interobservadores y fíjense que nosotros los radiólogos, pues bueno, podemos tener un poco más de acuerdo intraobservador, pero cuando nos vamos al interobservador estamos en el rango con los demás, ¿vale? Sin diferencias estadísticamente significativas, es decir, no somos, ¿vale?, una diferencia con respecto a nadie, por lo tanto no tenemos que tener complejos en ese sentido, pero algo también tenemos que saber, y es que a los radiólogos se nos escapan las lesiones en el sacro. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos comprobado en distintos escenarios y se nos escapan porque no las vemos. ¿De acuerdo? Entonces, por así decirlo, debemos saber que tenemos un punto en este lado que tenemos que mejorar, como todo cuando se sabe, y que tenemos que seguir trabajando en ese sentido en lo que es la valoración, ¿vale? Y respecto a otros profesionales que valoran SINS, ¿en qué discrepamos, ¿no? Pues básicamente en tres cosas: en el tipo de lesión, en la alineación y en el colapso del cuerpo vertebral. Ojo, discrepamos, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Pues porque nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados a definir lo que es lítico, blástico, mixto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una lesión lítica aquí, nosotros lo tenemos más claro, y esto es mixto también, y ellos pues no distinguen también estas cosas, ¿no? El tema de la alineación, pues a veces los radiólogos tampoco, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que hay unas lordosis y una cifosis, y cuando se pierde o hay una cifosis de nuevo, pues ese cambio de la alineación es importante, la inestabilidad, y por lo tanto tenemos que saber reconocerlo, ¿de acuerdo? Pues evidentemente aquí hay un cambio en la alineación y por lo tanto tenemos que dar una puntuación en el SINS para eso. Y todo esto a veces nos dicen, ¿es reversible esa inestabilidad? Bueno, pues un adenocarcinoma de pulmón con un SINS 14 al momento, al diagnóstico, como ven, con múltiples lesiones líticas, tumoración de partes blandas, compresión medular, etcétera, etcétera. Y con el tratamiento tenemos una reosificación de esas vértebras y ese SINS también disminuye, por lo tanto ha disminuido la inestabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, sí, el SINS es reversible, ¿de acuerdo? También lo tenemos que tener en cuenta y utilizarlo. Esas limitaciones, pues como toda escala en la medicina, pues saben que ya es una cosa que no es completa, entonces pues las estructuras craneocervicales no tienen en cuenta los ligamentos, por ejemplo, para dar la estabilidad o no. ¿Qué predice la fractura tras radioterapia? Porque ya sabemos que la radioterapia es el tratamiento que muchas veces se tiene que utilizar, pero luego no produce una vértebra, por así decirlo, nuevo. Produce una inestabilidades también por la desmineralización que hay en niveles superiores y niveles inferiores, y eso a veces no la podemos nosotros graduar y todavía no sabemos exactamente cómo predecir esa fractura. Y probablemente la osteolisis y cifosis sean más predictivos, pero no podemos ir evaluándolo por cuentas solas y por lo tanto nos quedemos con la escala SINS
completa en la que podemos estar trabajando y entendiéndonos los distintos especialistas con los que estamos trabajando en la columna metastásica, y todos hablamos un lenguaje común, que muchas veces es lo primero que debemos hacer cuando estamos utilizando informes en medicina. Y luego está el famoso caso de la lesión con fractura, ¿no? Una vértebra con fractura, es metástasis, es osteoporosis, etcétera, etcétera. Vale, pues hay muchos signos, como saben, etcétera. Bien, no les voy a marear con este tema. Para metástasis, pues lo básico, tumor paravertebral y asimetrías en los pedículos, ¿de acuerdo? Eso muy raramente la osteoporosis lo hace, ¿de acuerdo? Y para la osteoporosis, pues evidentemente otra fractura sin edema, la señal de fluido o el cleft, que le llaman, etcétera, y el tema de la edad, ¿de acuerdo? La señal de fluido es la hiperintensidad en secuencias T2 o STIC, en las cuales se mete eso dentro de la vértebra, pero ojo que pueden confluir las dos cosas. Fíjense, una señal clásica de osteoporosis, como es el cleft, y una vértebra metastásica, ¿de acuerdo? Y cuando hay una contradicción, pues evidentemente lo más grave predomina, ¿no? Y en ese caso sería la metástasis. Por lo tanto, de todos los signos ya hemos comprobado también que son poco fiables, poco reproducibles, para que si metástasis, que si osteoporosis, etcétera, etcétera, y por lo tanto tumoración de partes blandas y el cleft o la hendidura de lo más fiable, ¿de acuerdo? Y si quieren luego podemos profundizar con las preguntas, pero en contradicción predominan los signos de metástasis y el truco es, pues básicamente que fracturas vertebrales por encima de T7 generalmente siempre son metástasis, ¿vale? La osteoporosis no produce ninguna lesión en columna donde las cargas sean como las cervicales. Y para ir terminando, como recordatorio, es secuencias T1, T2, desplazamiento químico para el fuera de fase, la lesión única, etcétera. El fenómeno FLAIR para las respuestas y que no sean progresiones, ojo. Y para dar el pronóstico, merece la pena operar esta paciente, etcétera, etcétera. Tenemos estas escalas, como hemos visto, de Tomita, Bauer o SOR, que es útiles, ¿de acuerdo? Y que podemos los radiólogos perfectamente aplicarlas, ¿de acuerdo? Para la inestabilidad fundamental el SINS y que hablemos todos el mismo idioma y que tampoco hay diferencias entre los distintos especialistas aplicando el SINS, que la podemos utilizar en la práctica clínica de forma continua, diaria. Y para la compresión medular, Bilski, ¿de acuerdo? Otra escala reproducible en la cual podemos estar todos hablando y que da pronóstico y encima le dice ya al radioterapeuta cuándo tiene que empezar, si se lo baja ya a tratar o no se lo baja a tratar. Y eso es muy importante también y que en un informe radiológico ya les demos una información clave de cuándo tenemos que empezar a trabajar. Este es el Bilski, repito, sin afectación de la vértebra, deformidad, ¿de acuerdo? Invasión dentro de lo que es el columna del conducto espinal, contacta el 1C, ¿de acuerdo? 2 y 3, nada de líquido cefalorraquídeo ya hay, ¿de acuerdo? Y esto también respecto a lo del tema de las lesiones con fractura, metástasis versus osteoporosis, pocos signos, tumoración de partes blandas, básicamente de asimetría de pedículos y ante la duda, biopsia, hay que biopsiar en ese caso más, ¿vale? Y no dar muchas cosas por añadidura. Y simplemente agradecerles otra vez toda su atención y recuerden que esto es siempre con la columna metastásica, un trabajo en común de todos los que tratan al paciente, incluidos los radiólogos, y que nadie es más inteligente que todos juntos. Muchas gracias otra vez. Bueno, muchas gracias, doctora Arana, por esta excelente y útil presentación que nos ayudará al día a día del paciente oncológico con metástasis en columna. Vale, ahora voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia, ¿vale? Muy bien.
Vale. Vale, una pregunta del doctor Pedraza. En los últimos años se han realizado iniciativas de informe estructurado en diferentes tipos de informe radiológico. ¿Cuál es tu experiencia y opinión sobre el informe estructurado en la valoración de la RM de columna? Pues me parece necesario, pero en la columna metastásica debemos incluir estas cosas mínimas, es decir, la estadificación, el SINS y la compresión medular, si la hay o no. Otras cosas de decir que tiene metástasis en C4, C5, C7, T1, etcétera, 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 bueno, también se puede resumir con múltiples metástasis y no ir a una definición numeraria, pero tenemos que dar una información básica y transmisible en un informe estructurado en el que digamos, pues, si en nuestro hospital utilizan tomita, pues el tomita. Si utilizan otro. Si utilizan el SINS, pues tenemos que decir el SINS, que yo pienso que es fundamental, y el Bilski si hay compresión medular. Vale. Otra pregunta del doctor Pedraza, ¿vale? En los últimos años se han propuesto muchos algoritmos de inteligencia artificial en el manejo de diferentes escenarios clínicos. ¿Cuál es tu experiencia y opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en la valoración de la RM de columna metastásica? Si me permiten utilizar las imágenes en las cuales las segmente y me vaya cuantificando con la misma resonancia, etcétera, etcétera, pues bienvenido sea, ¿de acuerdo? Pero aparte de las experiencias de centros punteros con la difusión como Padani, etcétera, etcétera, con software específicos, de momento no. En los sitios habituales de práctica clínica tenemos, por así decirlo, acceso a todo esto. Y luego el SORG, por ejemplo, las escalas estas, la inteligencia artificial puede incluso ya capturar datos de la historia clínica e ir dando el SORG, por así decirlo, casi en tiempo real, ¿no? Decir cuál es el SORG y por lo tanto el pronóstico a 90 días y a un año. Y en ese sentido, como captura de información, la inteligencia artificial lo está haciendo en ese sentido bien. Hay otra pregunta del doctor Pedraza. Es muy importante la valoración por el diagnóstico por la imagen de la respuesta al tratamiento de la afectación metastásica de columna y el diagnóstico de fracturas patológicas como causa de dolor. ¿Cuáles son tus recomendaciones para descartar fracturas patológicas y determinar el grado de respuesta al tratamiento? La lesión única en fase y fuera de fase, con las limitaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Y ante la duda, lesión única, etcétera, etcétera, biopsia, y ya está. Y luego en el seguimiento es una médula ósea que se va recuperando, es decir, en un adulto, pues en una hiperintensidad de señales de 1, sería lo que sería una respuesta en ese sentido normal, esperable, etcétera, y lo que deberíamos ir mirando, ¿no? Y buscando. Ojo que no es inmediato, es decir, a los 3 meses seguimos teniendo, por así decirlo, después de irradiar, edema y cosas heterogéneas, etcétera, pero en el seguimiento deberíamos ver eso. Lo primero es que, evidentemente, disminuya la tumoración de partes blandas en una metástasis. Hay otra pregunta de la audiencia. ¿Usáis la escala de Bilski para la estadificación de la compresión? Sí, siempre, siempre. Fundamental. Es decir, es de las cosas que las cuales no hay discusión, ¿vale? No debemos andarnos ya por se introduce un poco, desplaza médula, etcétera, etcétera. Bilski 2, Bilski 3, etcétera. Vale. Y en referencia también a esta escala, ¿es aplicable en la columna lumbar sobre la cola de caballo? Sí, porque la cola de caballo es tejido neural y en ese sentido, aunque el líquido cefalorraquídeo hay más y por lo tanto permite, por así decirlo, una mayor tranquilidad, de los radioterapeutas y los otros profesionales saben que en la columna lumbar también hay tejido neural y hay que tratarla según con Bilski. Vale, muy bien, pues dado que no hay más preguntas, ya voy a
pasar el turno de palabra al doctor Pedraza. Gracias. Muchas gracias, Marta. Una pregunta antes de la conclusión. Entiendo que tú has hablado con tus oncólogos para que ellos también, el lenguaje que hagamos de los informes con Bilski, con SOR, con SINGS, ellos también están de acuerdo, ¿no? O sea, ¿tienes un acuerdo con tus oncólogos y radioterapeutas, Stanis? Y también te digo que cuesta, ¿vale? Vale. Que cuesta. Empezamos con los radioterapeutas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues había gente que todavía no estaba por la labor, ¿no? Pero, bueno, pues hay que ir poco a poco, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Y luego, pues, el traumatólogo más consultor, pues lleva el tomita, ¿vale? Y entonces, tenemos que intentar, sí, estar todos en utilizar el mismo lenguaje. Perfecto. Bueno, Marta, muchas gracias por tu moderación estupenda y bueno, Stanis, la verdad es que ha sido increíble tu presentación. Yo creo que si alguien estaba dormido al principio, se ha puesto ya despierto porque nos has dado tantas cosas. O sea, nos has dicho, olvidaros del STIR, olvidaros de decir acuñamiento. Claro, nos sentimos culpables en lo que todavía tenemos diciendo eso. O sea, después has dicho, no os olvidéis del FLARE, no la caguéis. O sea, si veis aumento de la densidad en un estudio de TAC de torácico abdominal, no es que vaya peor, es que está haciendo respuesta al tratamiento, ¿vale? Después has dicho, no os olvidéis del tacto, que siempre lo dejamos, no os olvidéis de los pedículos, o sea que muy bien. Y después nos has dado 3 escalas que tenemos que hacer sí o sí, o sea, no nos has dado opción, sí o sí tenéis que poner el SOR o otras para valoración y el pronóstico, el Bilski para cuando hay compresión, lo has dicho clarísimamente, y el SING. Sobre todo nos has dicho, por favor, utilizar el SING, que encima en los controles, si baja, ya te da una respuesta, dice tal. O sea que muchas gracias porque nos has enseñado que podemos hacer mejor nuestro trabajo en la valoración de la columna metastásica. No sé si tienes algunos mensajes para la audiencia, Stanis. No, bueno, no era asustar a la gente, como simplemente con la edad te das cuenta de que hay que ser más eficiente, ¿de acuerdo? Y entonces ir a lo básico, por así decirlo, y poner cosas muy sencillas encima de la mesa. Entonces, agradezco el foro para poder intentar contribuir a un lenguaje, como dices tú, común en ese sentido. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Y acabamos la sesión de hoy. Recordarles que mañana tendremos la ponencia del señor Juan Carlos Rueda, que nos hablará del futuro, de su análisis sobre la situación actual de los problemas de diagnóstico para la imagen y su visión del futuro. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que tengan todos un buen día. Gracias a todos.